Buenas noches, mi nombre es Víctor Oriunde y les voy a responder las 10 preguntas del parcial 2. Comencemos con la primera. Antes de la Guerra Federal, después de la Gran Colombia, el poder recayó en la llamada oligarquía conservadora, conformada por los grandes terratenientes, comerciantes y militares de la independencia. Su figura más preeminente fue José Antonio Páez. En 1847 y 1858, el Partido Liberal comenzó a consolidarse aglutinando a sectores populares, intelectuales y pequeños propietarios, que abogaban por el federalismo, la abolición de la esclavitud y mayores libertades. En 1847, José Tadeo Monagas, un conservador, fue elegido presidente. Su gobierno y el de su hermano José Gregorio Monagas marcaron una década de dominio liberal conocida como el Monagato. A pesar de las promesas liberales, el Monagato derivó en una dictadura personalista y familiar que recurrió a la represión generando descontento, y el 24 de marzo de 1854 ocurrió la abolición definitiva por José Gregorio Monagas. El 5 de marzo de 1858, una coalición heterogénea de conservadores y liberales descontentos, liderada por Julián Castro, derrocó a José Tadeo Monagas en la llamada Revolución de Marzo. Julián Castro asumió la presidencia provisional y su mandato giró al conservadurismo y comenzó a reprimir violentamente a los federalistas y exmonarquistas, con encarcelamientos y exilios. Figuras como Ezequiel Zamora y Juan Falcón se vieron obligadas al exilio. Durante todo ese periodo, el caudillismo fue el principal motor en la política debido a las divisiones sociales que existían, ya que estaban los caudillos conservadores que apoyaban a Páez y los caudillos liberales que apoyaban a Zamora, lo que generó un ciclo de violencia y disputas. La economía se basaba casi exclusivamente en la producción y exportación del café y el cacao, lo que provocó que entre 1857 y 1858 Venezuela fuera golpeada por una severa crisis económica global debido a la caída de los precios del café y el cacao. La mayoría de las tierras pertenecía a una pequeña élite terrateniente, lo que significó que la mayor parte de la población rural no poseyera tierras. Los libertos no recibieron apoyo ni tierras, lo que hizo que se unieran al ejército, y la deuda pública interna y externa heredada de la Gran Colombia aumentaba por nuevos préstamos y levantamientos. La respuesta 2. La visión que poseían cada uno de estos caudillos era la siguiente. Los conservadores defendían un gobierno fuerte y concentrado en Caracas. Creían que solo así se podía mantener el orden. Su visión apuntaba en mantener el status quo que beneficiaba a la oligarquía terrateniente y comercial. Los liberales abogaban por una mayor autonomía para las provincias y regiones y mayor democratización y participación. Ezequiel Zamora y Juan Falcón fueron los líderes que enarbolaron esta bandera. Los conservadores, su poder económico se basaba en el control de las tierras y la mano de obra rural, defendían la propiedad privada a ultranza. Los liberales simplemente representaban campesinos empobrecidos y peones endeudados que vivían en condiciones precarias, anhelaban la justicia social y la distribución de tierras y oportunidades económicas. Los conservadores favorecían un sufragio restringido, donde solo votaban los hombres con cierto nivel de riqueza o propiedad, tendían a gobernar de forma represiva. Los liberales promovían el sufragio universal masculino para incluir a más ciudadanos en la vida política, defendían las libertades individuales como la prensa y la expresión. En la respuesta 3, durante los 4 años del conflicto entre 1859 y 1863, las haciendas, fincas y conucos fueron constantemente saqueados, incendiados y abandonados por los ejércitos tanto federalistas como conservadores. Cultivos como el café y el cacao fueron descuidados o aniquilados. El ganado se convirtió en un recurso estratégico y necesario en los botines de guerra. Millones de cabezas de ganado de bovinos y caballar fueron sacrificadas para poder alimentar al ejército. La guerra causó una pérdida demográfica catastrófica con estimaciones que varían entre 100.000 y 300.000 muertos, en una población aproximada de 1.500.000 millones de habitantes en 1850. Miles de campesinos y peones fueron reclutados forzosamente, lo que provocó una escasez crítica de mano de obra. Muchos caminos y puentes quedaron en ruinas y la inseguridad se extendió debido a la proliferación de bandas armadas y remanentes de los ejércitos. La oferta del café y el cacao y cueros para la exportación se desplomó a niveles mínimos. El estallido de la guerra en febrero de 1859 se mantuvo hasta la firma del Tratado de Coche en abril de 1863. Los ingresos por concepto de aranceles aduaneros eran la principal fuente de financiamiento del gobierno. Al reducirse drásticamente el comercio exterior
los ingresos se desplomaron. El Estado, que ya arrastraba una pesada deuda desde antes de 1859, tuvo que incurrir en gastos militares exorbitantes para poder financiar la guerra, lo que llevó a una deuda pública impagable. Todo esto generó la pérdida de confianza de inversores y acreedores extranjeros. Ahora, en la respuesta 4, en realidad el conflicto reconfiguró de forma violenta y precaria la manera en que el país se integraba en ese mercado, eliminando vestigios coloniales a un costo devastador y acentuando una dependencia aún más frágil. Previo a 1859, la economía venezolana ya era agroexportadora. Sus principales productos eran el café, el cacao, el añil y los cueros. Se vendían en Europa y en Estados Unidos. El latifundio era la norma, con una élite que controlaba vastas extensiones de tierras y una mano de obra rural, es decir, campesinos y peones. La falta de caminos, puertos y financiamiento adecuado encarecían los costos y limitaban la expansión comercial. Paradójicamente, la guerra debilitó el dominio de la vieja oligarquía terrateniente, cuyas propiedades fueron devastadas, y forzó una mayor movilidad de la mano de obra rural. La urgencia de reconstruir el país y obtener divisas llevó a Venezuela a una dependencia aún mayor del mercado mundial. El café se convirtió en el producto dominante de exportación, lo que aumentó la vulnerabilidad de la economía a las fluctuaciones de un solo producto. El vacío dejado por el Estado y la devastación fue ocupado por casas comerciales extranjeras y nacionales. En la respuesta 5, debido a que la guerra no creó dependencia económica de Venezuela del exterior, sino que la acentuó, la volvió más vulnerable. Es decir, en los 4 años de conflicto, entre 1859 y 1863, se devastaron campos y diezmaron el ganado en los llanos. Esto forzó una reorientación hacia el café, que se convirtió en el cultivo dominante en las décadas posteriores, especialmente en los Andes. Esta monoproducción hizo a la economía extremadamente sensible a las fluctuaciones de precios internacionales. Dependencia de intermediarios, las casas comerciales asumieron el control del financiamiento de la producción y la exportación, dejando a los productores locales en una posición de dependencia y vulnerabilidad a largo plazo. La guerra federal sumió al Estado venezolano en una crisis fiscal y de legitimidad, de la que tardaría décadas en recuperarse. Deuda pública impagable. El costo de la guerra fue astronómico. Los ingresos del Estado se desplomaron, llevando a Venezuela a ser un deudor crónico con frecuentes renegociaciones y bloqueos de puertos. La incapacidad de inversiones en infraestructura, caminos y ferrocarriles, ni en servicios básicos como en educación ni en salud. La victoria nominal de los federales no eliminó el caudillismo, sino que arraigó como la forma dominante de hacer política. La constante inestabilidad, la falta de un orden jurídico claro y la inseguridad generalizada ahuyentaron la inversión a largo plazo. Las consecuencias sociales duraderas fueron la estructura agraria inalterada. No hubo una reforma agraria significativa, la tenencia de la tierra siguió siendo desigual, la combinación de devastación, inestabilidad y falta de reformas estructurales llevó a una pobreza generalizada. En la respuesta 6, Antonio Guzmán Blanco, una figura central de la política venezolana entre 1870 y 1888, implementó una serie de reformas económicas ambiciosas para poder modernizar el país y asegurar su inserción en el capitalismo mundial. Al inicio de su mandato, en 1870, Venezuela arrastraba una enorme deuda. Guzmán Blanco la pudo renegociar y unificó, buscando restaurar la confianza internacional para obtener nuevos créditos. Tomó el control de las aduanas para centralizar los fondos y reducir el poder económico de los caudillos regionales. En 1879 introdujo el bolívar como moneda nacional y estableció la Casa de la Moneda en 1876. Promovió intensamente la construcción de vías férreas conectando las zonas de producción agrícola como el café, o como por ejemplo Caracas-La Guaira. Realizó mejoras en los principales puertos y en la red de caminos y puentes para facilitar el flujo de mercancías. Introdujo el telégrafo en 1873. Mejoró la infraestructura para impulsar la producción de café, ofreció concesiones y garantías para atraer inversiones foráneas, promovió la libertad del comercio. A partir de 1874 expropió las vastas propiedades de la Iglesia Católica y las puso a la venta. Estableció registros de propiedad, lo que brindó mayor seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Y en la pregunta 7, ¿qué consecuencias hubieron? Pues en las consecuencias políticas logró controlar el ejército y las aduanas.
Fuente de dinero de los caudillos, sometió a los caudillos regionales mediante negociación o represión. Guzmán Blanco gobernó con mano dura, reprimiendo la disidencia y controlando las elecciones para asegurar su permanencia o la de sus aliados. Emprendió una drástica política anticlerical, decretó el matrimonio civil en 1873 y nacionalizó los cementerios, expropió los bienes de la iglesia en 1874. Impulsó la educación pública gratuita y obligatoria desde 1870. Además, se oficializó el himno nacional en 1881 y se realizaron obras como el Panteón Nacional. En las consecuencias económicas, el café se consolidó como el principal producto de exportación, experimentando un boom en las décadas de 1870 y 1880. Sin embargo, esta especialización extrema hizo que la economía venezolana fuera muy vulnerable a la fluctuación de los precios internacionales del café. Se invirtió significativamente en la construcción de ferrocarriles y, al consolidar la deuda pública, Guzmán Blanco restauró la confianza de los acreedores internacionales, lo que permitió acceder a nuevos préstamos externos. Atrajo inversiones de capital extranjero a través de concesiones en ferrocarriles, minería y banca. Guzmán Blanco y sus círculos cercanos se enriquecieron a través de concesiones y la compra de bienes eclesiásticos nacionalizados. Esto acentuó las desigualdades sociales. Y en la respuesta 8, su primera acción fue modernizar y disciplinar el ejército, centralizó la recaudación de las aduanas, negoció con los caudillos regionales, promovió nuevas constituciones en 1874 y 1881, como la Constitución de 1881, que fue clave para reducir drásticamente el número de estados de 20 a 9, consolidando el control administrativo central. Se autoproclamó el ilustre americano y el regenerado, embelleció Caracas con nombres y calles en su honor. Emprendió una drástica política anticlerical, la nacionalización de los bienes de la iglesia en 1874, limitó la oposición, controló los ingresos aduaneros y las concesiones de infraestructura como los ferrocarriles, lo que le permitía premiar lealtades y castigar a sus adversarios. Al renegociar la deuda externa, restauró la confianza de los acreedores internacionales en Venezuela. Y en la respuesta 9, las consecuencias políticas, pues hubo una paz relativa. Después de la Guerra Federal, Guzmán Blanco logró una pacificación relativa. Sometió a los caudillos regionales mediante la fuerza militar y la cooptación. Gobernaba de forma personalista y autoritaria, reprimió a la oposición, controló la prensa y manipuló los procesos electorales, impidiendo el desarrollo de una cultura democrática genuina. Fomentó un intenso culto a su figura. Su salida definitiva en 1888 hizo que el sistema político no estuviera preparado para una sucesión estable, lo que desató un nuevo ciclo de inestabilidad política y revueltas, como la Revolución Liberal Restauradora en 1899, marcando el fin de su hegemonía. Reorganizó la administración pública, fortaleciendo el sistema judicial y creó nuevas instituciones. Decretó la educación primaria gratuita y obligatoria en 1870. Y consolidó elementos de identidad nacional como el himno nacional y Gloria al Bravo Pueblo en 1881. Consecuencias económicas, pues tenemos que aquí impulsó la construcción de ferrocarriles como el Gran Ferrocarril de Venezuela desde 1883. El café se consolidó como el motor económico principal, lo que hizo que la economía venezolana fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Se modernizaron los puertos y se extendió la red telegráfica desde 1873. Guzmán Blanco renegoció y consolidó la enorme deuda pública que el país arrastraba, y esto restauró la confianza de los acreedores internacionales, permitiendo a Venezuela acceder a nuevos préstamos externos. Aunque crucial para la inversión, esta política también significó un creciente endeudamiento externo que sería una carga constante para el Estado en las décadas siguientes. Se atrajo el capital extranjero. El gobierno de Guzmán Blanco y su círculo más cercano se enriquecieron enormemente mediante el control de concesiones. Y para finalizar, la pregunta 10. ¿Podrías hacer una reflexión sobre el impacto a largo plazo? Pues el legado de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela nos invita a una profunda reflexión sobre si sus acciones fueron un despotismo ilustrado que modernizó al país, o por el contrario, la semilla de la autocracia y la dependencia que marcarían su futuro. Desde un punto de vista político, Guzmán Blanco consolidó el poder central,
pacificó la nación tras años de guerra federal. Sin embargo, esta estabilidad se logró mediante la eliminación de la oposición y la personalización extrema del poder. Este impidió el desarrollo de instituciones democráticas sólidas y legitimó la figura del líder fuerte, un patrón que se repetiría en el caudillismo venezolano. Su gobierno, aunque modernizador en apariencia, sacrificó la participación y la pluralidad en aras de un orden impuesto sentado las bases para futuras inestabilidades, al no cimentar una cultura política de consenso. Y en el ámbito económico, bueno, pues promovió la agricultura de exportación y la infraestructura como ferrocarriles y telégrafos. No obstante, esta modernización estuvo fuertemente centralizada y beneficia a una élite cercana al poder, a menudo a través de monopolios. La deuda externa creció y la economía se mantuvo dependiente a las fluctuaciones de los precios internacionales del café, lo que perpetuó un modelo primario exportador que no diversificó la economía ni impulsó una industrialización autónoma. La concentración de la riqueza en pocas manos acentuó las desigualdades sociales, creando vulnerabilidades económicas que resonarían en el futuro de nuestro país. Este liberalismo amarillo de Guzmán Blanco ofreció una fachada de progreso y estabilidad material, pero a un costo inmenso. Sembró las semillas de la autocracia al suprimir la democracia y la dependencia económica, al no fomentar un desarrollo diversificado y equitativo. Su legado nos enseña que la modernización sin libertades y la riqueza sin equidad son a la larga frágiles. Muchas gracias por su atención.